La economía de Castilla y León creció un 3,4% el año pasado. Es una décima más de lo previsto. Este incremento es algo inferior al de 2021, pero supera en casi un punto el Producto Interior Bruto de la comunidad de 2019, antes de la pandemia. La previsión de la Junta es que este 2023 la economía siga creciendo, aunque a menor ritmo. Muy buenos días. El dato lo ha presentado esta misma mañana el consejero de Economía y Hacienda. Enseguida lo escucharemos. Y también al ministro de Seguridad Social en Valladolid, José Luis Escrivá, ha dicho que la reforma de las pensiones es inminente, que satisfará a todos y que no retrasará la edad de jubilación. Y acabamos de conocer la condena impuesta al acusado de matar a cuchilladas a su mujer en Valladolid en junio de 2021 delante de sus hijas. Las partes han acordado para el asesino de África 20 años de prisión y la prohibición de acercarse a menos de 500 metros de sus hijas durante 25 años. Y solo me parará el pueblo de León, es lo que ha dicho hoy su alcalde, José Antonio Díez, en un pleno extraordinario en el que la oposición, PP y UPL, lo han reprobado por su viaje a Qatar en diciembre, invitado por una fundación del gobierno catarí y accionista de la cultural y deportiva leonesa. Viaje que, como saben, no constaba en su agenda oficial. Y ya en el tiempo del análisis de está pasando, hablaremos de la salud mental de los escolares de Castilla y León. Los casos de acoso, las ideaciones suicidas están aumentando y los psicólogos reclaman un departamento específico en cada centro escolar para detectar y prevenir suicidios como el que ha habido que lamentar en Sallent, en Barcelona. En 2021 se quitaron la vida 236 castellanos y leoneses, pero las cifras podrían ser aún mayores. Todo esto que les estoy contando y mucho más es lo que está pasando. En un día en el que, como ayer, también empezamos con un dato económico. Ya sabemos cuánto creció la economía, la riqueza de Castilla y León el año pasado, Natalia. Sí, la economía en Castilla y León en el último año creció un 3,4%. Es un aumento que está por debajo del que se registró en 2021, que fue del 5%. Aunque eso sí, recuperamos datos anteriores a la pandemia. En concreto, el Producto Interior Bruto registró en el cuarto trimestre de 2022 una variación interanual del 2,5%. La variación intertrimestral se situó en un 1,4% en ese periodo, por encima del 0,7% del anterior. Así lo explicaba el portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo. Le escuchamos. El aumento del PIB en ese año pasado fue del 3,4% en términos reales. Fue un crecimiento que nos permite superar el nivel de PIB que tuvimos antes de la pandemia. El balance definitivo nos permite afirmar que hoy Castilla y León ha recuperado el 111% de todo el PIB que perdimos durante el año 20, durante el peor año de la pandemia, y, por tanto, acabamos el ejercicio 2022 con mayor PIB en Castilla y León en términos reales del que tuvimos en el año 19, que fue el último año previo a la pandemia. Castilla y León ha recuperado, por tanto, el PIB previo a la pandemia. El ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, asegura que habrá una solución inmediata a la reforma de pensiones que, recordemos, acumula más de 2 meses de retraso y varios bloqueos. Será a través de un Real Decreto que, dice el ministro, será aprobado a tiempo antes del fin de la legislatura. Negaba, además, que se vaya a alargar esa edad de jubilación. Le escuchamos. La solución es inminente. Ya verán ustedes que es una solución que satisface a todo el mundo y que al final pues genera un sistema más equitativo. Y va a permitir, que es lo que nos han planteado, que las personas que tienen carreras profesionales más volátiles y que sus últimos años profesionales no tienen que ser necesariamente los mejores, pues no se vean perjudicados por el sistema. Y esta mañana se celebraba el pleno en el Ayuntamiento de León para reprobar al alcalde José Antonio Díez. Si recuerdan, viajó al Mundial con su mujer y pagado por Qatar. Desde la oposición han afeado al edil que el viaje no estuviese en la agenda pública y que no fuese pagado por el Ayuntamiento. ¿Qué ha contestado el alcalde, Roberto Núñez?
Los votos a favor del Partido Popular, Ciudadanos y la Unión del Pueblo Leonés han servido para reprobar al alcalde en este pleno extraordinario por su viaje a Qatar durante la celebración del Mundial de Fútbol. El alcalde asegura que esta reprobación no va a pararle, que él va a seguir viajando y trabajando por León, que quien le puede parar es el pueblo de León en las urnas, y mientras tanto seguirá haciendo este tipo de viajes porque lo considera beneficioso para la ciudad. En este en concreto asegura que ese viaje que se celebraba durante el Mundial servía para consolidar una inversión en instalaciones deportivas en la ciudad y también para tender puentes de cara a una futura delegación política, comercial y académica que la ciudad llevará a cabo al país catarí. Desde la oposición insistían en que ese logro de la inversión ya se había acordado antes del viaje, que no era necesario realizar ese viaje institucional, que es un regalo que por ética el alcalde no debería haber aceptado y que no hay transparencia, falta información porque en ningún momento dio información o datos precisos sobre que se iba a celebrar ese viaje y luego sobre lo que se había tratado en las distintas reuniones que el alcalde asegura que mantuvo con representantes del gobierno catarí y de la Academia Spire, propietaria de la cultural y deportiva leonesa. Pues muchas gracias, Roberto. Y hoy hemos conocido la condena al hombre que asesinó a cuchilladas a su mujer, a su esposa, en junio de 2021. Inhabilitación absoluta durante el tiempo y privación de la propia potestad sobre Elvira de Castro Cuadrado, así como la prohibición de aproximarse a una distancia inferior a 500 metros respecto de Beatriz y Elvira de Castro Cuadrado, su domicilio y su lugar de estudio o de trabajo durante 25 años y un día, y de comunicarse con ellas de cualquier modo o procedimiento durante el mismo tiempo. ¿Ratifica usted en este acto ahora con su letrado dicho acuerdo? Sí, me ratifico. Es la condena a José Javier. El 21 de junio de 2021 acuchilló en numerosas ocasiones a su esposa, con la que tenía 2 hijas de 18 y 16 años. Estaban en trámites de separación y no ha habido denuncia previa por malos tratos. La Universidad de León celebra hoy su fiesta y el Día del Doctor con la incorporación al claustro de los nuevos doctores. El acto comenzaba a las 12 del mediodía y cuenta con varias intervenciones con las que se entregan esos diplomas a los doctores que obtuvieron ese diploma durante 2022. Eneca Moreno, tú estás allí, ¿ya se han entregado? Se está celebrando ese acto en el aula magna, un acto que ha estado precedido por el tradicional desfile del claustro con los coloridos birretes que acompañan a esos 53 nuevos doctores que se incorporan a la Universidad de Burgos. Este año esta universidad vuelve a batir récords. Ahora mismo tiene 422 alumnos en 13 programas de doctorado que están en marcha y 450 dedicados solo a la investigación y para los que ha sido la primera universidad de España en aprobar un salario mínimo. El rector de la universidad, antes de este acto, ha querido llamar la atención sobre la figura del doctorado industrial que permite a los investigadores tomar contacto con la empresa desde el primer momento y se ha referido también a las tradicionales reivindicaciones como la financiación de la universidad o la solicitada facultad de Derecho para esta Universidad de Burgos, de la que ha dicho la ministra de Arias está de acuerdo, aunque es una competencia de la Junta de Castilla y León y una decisión política que tendrá que abordar. Pues muchas gracias, Eneca. Como vemos, continúa ahí el acto de la Universidad de Burgos, que he dicho yo, la Universidad de León. Y la Unión Europea propone que los jóvenes de 17 años puedan conducir, eso sí, acompañados de un adulto y con restricciones. También proponen un carnet digital válido para todos los Estados miembros de la Unión Europea para facilitar la burocracia. Un paquete de medidas que tendrá que ser primero aprobado por el Parlamento y hoy lo ponemos a debate con Arcadio González, presidente de la Federación de Autoescuelas de Castilla y León. Muy buenos días, Arcadio. Hola, buenos días, ¿qué tal? No sé qué pensáis desde la Federación que los jóvenes de 17 años puedan conducir, aunque sea de la mano de un adulto. Bien, nosotros no estamos en contra, como no puede ser de otra manera. A nosotros las administraciones nos indican cuál es el proceso de formación que hay que seguir y lo seguimos estrictamente. Sí que es verdad que esto de la conducción acompañada no es un tema nuevo, es un tema que ya se ha debatido mucho en muchos años anteriores.
al final nunca se ha llevado a cabo por diversos motivos. Entonces, parece ser que sí, que la propuesta de la directiva europea, a partir del inicio de estas propuestas que se han llevado a cabo el 1 de marzo, y que bueno, seguirán un recorrido extenso en el tiempo hasta que lleguen realmente a cumplir su objetivo de aprobarse, pues iremos adaptándonos, iremos viendo un poco cuáles son las nuevas circunstancias en la formación y en los exámenes y lo acogeremos gratamente, como no puede ser de otra manera. Ahora, sí que es verdad que bueno, es un salto cualitativo. Nosotros entendemos que el adelantar la formación y la evaluación, aunque sea con supervisión de un adulto, que también está bien, pues en algunos casos puede ser positivo, pero también hay que valorar muy bien el grado de madurez de los conductores, ¿no? Es un tema que, bueno, pues ahora, al día de hoy, siempre está ahí el debate de si son lo suficientemente maduros como para ponerse a las manos de un vehículo y realizar la circulación con responsabilidad. Nosotros ahí no entramos en ese debate, simplemente atenderemos a la propuesta y en el caso en que se adapte la formación, pues la realizaremos como lo hemos venido haciendo estos últimos años. Decíamos que estas propuestas tendrán que pasar por la Comisión Europea, por lo tanto, estas medidas, en cualquier caso, no estarán vigentes, claro, a corto plazo. No, estas medidas, el recorrido de una directiva europea de este tipo, tan compleja y que reúne el interés de muchos países, viene a durar normalmente varios años. Es decir, que aunque el inicio del recorrido ha empezado ahora, pues va a haber mucho debate, va a haber muchas enmiendas, habrá muchos países que tengan que aportar o que negarse en algunas cuestiones y, bueno, pues normalmente esto suele ser un recorrido bastante largo, ¿no? Sí que es verdad que en España la estrategia de seguridad vial hasta el año 30, que se presentó el año pasado por parte del Ministerio de Interior, se hablaba de adelantar la edad de conducción o mejor dicho, de establecer un permiso denominado B1, que ya lo recoge la propia directiva, que permitiría el adelanto de la conducción de determinados vehículos a menores, a 16, 17 años. No son turismos de los que conocemos normalmente, digamos el turismo de calle, el del carné B, el del adulto, pero sí que son vehículos, bueno, que aún no teniendo esas condiciones, pueden ser bastante asimilados. Vehículos que pueden alcanzar 90 kilómetros por hora y con 15 kilovatios de potencia. Esto va dirigido un poco a adelantar la edad de la conducción de turismos o cuadriciclos, mejor dicho, eléctricos sobre todo, ¿no? Para que ya se vayan amoldando un poco a la nueva movilidad, ¿no? Pero bueno, eso también es una proposición de intenciones. El reglamento, por dicho, la directiva ya lo recoge. Se puede aplicar, se puede transponer a la directiva, a la regulación española, pero estamos pendientes de ver cómo se desarrolla y cuál sería la formación necesaria para que esos futuros conductores de 16 y 17 años pudieran realizar o obtener este tipo de permiso que se denominaría B1. En lo referente a la conducción autónoma, pues sí, hay un recorrido todavía largo. Pues muchas gracias por habernos atendido, nos quedaremos con todo eso y veremos qué es lo que pasa. Gracias, Arcadio. Muchas gracias a vosotros por atendernos. Y ahora, Edu, hoy nos vamos a centrar en ese análisis, en la importancia de la salud mental, sobre todo en los menores y la importancia también que tienen pues que haya esa figura del psicólogo en los centros escolares. Así es, Natalia, gracias, porque siempre que hay un caso ponemos aún más el foco en el problema. Ahora ha sido en Sallent, en Barcelona. 2 gemelas menores de edad se tiraron por la ventana, una, como saben, falleció, la otra está ingresada grave. Y esto ha aflorado otro caso de acoso escolar. En un primer momento el centro lo negó, luego sí reconoció que algo había, pero es que también hemos conocido que en otro municipio barcelonés, en Rubí, han detenido a 5 menores por una agresión sexual a una compañera dentro del aula. Dicen los expertos que es el centro escolar el mejor lugar para detectar estas situaciones y prevenir en su caso el suicidio. La Fundación ANAR atendió en 2021 a 4.500 menores con ideación o intención de quitarse la vida y casi un tercio de las llamadas al 024, el teléfono de atención a estas personas, las realizan menores de 30 años. En el último año, con datos
abiertos y cerrados se suicidaron en España 4.003 personas, 236 aquí en Castilla y León. Y aquí el Colegio de Psicólogos dice que las cifras en realidad podrían ser el doble y pide departamentos específicos de psicólogos en los centros educativos. Los orientadores están desbordados y no es esa tampoco su función. Este mensaje lo lanzaba el presidente del Colegio de Psicólogos de Castilla y León el pasado martes y hoy nos acompaña en este análisis de está pasando. Es Jaime Gutiérrez. Jaime, buenos días. Buenos días. También nos acompaña en esta mesa muy poblada hoy José Antonio Vega, que es coordinador de convivencia del Colegio Sagrada Familia. José Antonio, buenos días. Hola, buenos días. También contamos con Enrique Vázquez, profesor y miembro del equipo directivo del Colegio Juan 23, también de Valladolid. Bienvenido. Gracias, buenos días. Y por último, nos acompaña también Ángel de las Heras, profesor del Colegio Nuestra Señora del Pilar y miembro de FESIE, Sindicato Independiente de Enseñanza. Bienvenido también. Buenos días, muchas gracias. Pues avanzaban los grandes datos del último año confirmado, el 2021. Vamos a recordarlos y también añadir alguno más que conocemos. Natalia. Los últimos datos registrados del año 2021 son demoledores. En España se registró la cifra de 4.003 suicidios. Si nos fijamos en nuestra comunidad, además, ese año, en 2021, se registran 236 suicidios. Un tercio de ellos son menores de 50 años. Y es que desde que se puso en marcha el teléfono de atención al suicidio, el 024, se han atendido, ojo, a más de 93.000 llamadas. El 30% de ellas eran de menores de 30 años. Y durante ese mismo año, durante 2021, la Fundación ANAR atendió a más de 251.000 peticiones de ayuda en toda España. 16.000 de ellas eran graves. Si desglosamos estos datos, el 32% de esas llamadas fueron por problemas psicológicos y el 36% de ellas por violencia. Edu. Pues como siempre, ese es el contexto, los datos, y quería lanzar una primera pregunta a nuestros invitados, una primera ronda breve de cada uno de ellos, pues para analizar un poco cuál es la fotografía de esa situación en los centros escolares de Castilla y León, en nuestra comunidad autónoma. ¿Cómo está ahora mismo la salud mental de nuestros escolares y qué tipo de problemas encontramos? No sé, por quién empezamos, como coordinador de convivencia, por ejemplo. Sí, bueno, buenos días, perdón, y gracias por estar aquí. Gracias a mis compañeros de la mesa. La situación, bueno, pues nos encontramos con que evidentemente pues es algo que ha avanzado, es algo que ha aumentado. Si nos reflejamos o vemos los datos de posibles acosos confirmados, porque una cosa son los posibles acosos y otra cosa son los casos confirmados, sí ha habido un aumento en el último curso escolar, ¿no? Y las causas pues pueden ser varias, desde la salud mental por cuestiones de pandemia que ha aumentado, desde las redes sociales, desde los posibles casos de acoso, violencia, bromas y demás. Entonces, desde ahí yo creo que es importante que hagamos y sesguemos un poquito las razones, porque lo importante es identificarlo y luego actuar, que me parece que es en estos momentos donde nos tendríamos que centrar. Ese es el punto clave y efectivamente nos centraremos enseguida. No sé, los demás miembros como profesores, luego también hablaremos con el presidente del Colegio de Psicólogos de Castilla y León, ¿cómo se ve porque hablamos de casos, citaba yo, de Barcelona, ¿no? Casos de fuera de Castilla y León que son muy mediáticos, pero ¿cómo estamos aquí? Hombre, la verdad es que en las aulas es un tema que no sé si por redes sociales o porque acceden también mucho antes a las tecnologías, etcétera, etcétera, y tienen mucho más contenido, ocurre. Detectar los problemas a veces no es fácil porque los niños tampoco son capaces muchas veces de contarlo en casa ni de contarlo al profesor. No terminan de atreverse, ¿no? Nosotros como profesores creo que deberíamos de escuchar mucho y hablar mucho con ellos y luego ser muy sinceros, tanto con los niños como con los padres y con los equipos directivos, porque yo creo que esa sinceridad y contar las cosas tal cual son las que nos pueden ayudar a solucionar mejor los problemas. Pero claro, los niños también nos tienen que contar muchas veces muchas cosas de las que pasan. Podemos, mediante la observación, averiguar muchas cosas, pero hay otras que claro, se nos escapan, ¿no? A ver si este programa también sirve para orientar un poco a los padres que estén viéndonos, a los estudiantes, de qué tienen que hacer, qué podemos recomendarles. Enrique, también desde vuestro punto de vista. Pues ahondando más en el problema, pues indudablemente padres y profesores somos un equipo y desde el colegio, por lo menos en el que yo estoy, Juan 23 Cipras de Jesús, tenemos muy claro que el apartado, entre comillas, tan nombrado de la inteligencia emocional, de cómo dar ese paso entre lo que realmente se hace en un colegio, se aprende, se convive, se hace, pero también que tengan ese espacio porque yo entiendo que también la emoción se trabaja, se aprende y se entrena. Y desde luego hay una preocupación grande, estamos a veces desbordados, pero nos encontramos con padres que llegan y nos dicen,
no puedo con él. ¿Qué hago? Y entonces esa sinceridad también es buena, entiéndeme, y desde el colegio estamos fomentando, pues eso, desde talleres, desde tutorías individualizadas, esa escucha y ese mantener esa relación con el alumno, que a veces incluso la cara refleja lo que pasa, lo que sucede, que hay algo más. Y es una preocupación independientemente del porcentaje, ¿eh? Sí, los datos son muy fríos, hay que analizar también los datos cualitativamente. Jaime, presidente del Colegio de Psicólogos de Castilla y León, el otro día preguntado por este asunto, ya introducía esa idea de que hacen falta departamentos específicos de psicólogos en los centros educativos. ¿Cómo se ve desde el punto de vista de los profesionales de la psicología este asunto en los centros escolares de Castilla y León? Bien, nosotros es una reivindicación que venimos haciendo desde hace muchos años, ¿de acuerdo? Primero romper una lanza por los docentes en nuestra comunidad autónoma. Tenemos que recordar que hasta hace 2 días han estado dando clases a bajo cero con las ventanas abiertas y parece que todo eso se nos ha olvidado. Tienen una carga docente muy importante y luego además tienen, aparte de la carga docente, una carga administrativa y una carga a nivel burocrático que les resta ya bastante tiempo sobre el tiempo que se dedicaba antiguamente a la docencia, como veníamos dándolo, ¿no? Si nosotros aumentamos la carga al docente y además le aumentamos competencias que son propias de otras profesiones como la psicología, pues al final lo que estamos es agotando también a los profesores. El Colegio Oficial de Psicología tiene firmado un convenio con la Junta de Castilla y León desde hace años, precisamente para combatir los casos de acoso escolar en la que nosotros actuamos tanto con profesores como con alumnos. Hay un protocolo para esa asistencia, ese protocolo se aprueba a través de la Dirección General Provincial, de la Dirección Provincial de Educación, y ese protocolo da derecho tanto a profesores como a alumnos a 7 sesiones gratuitas para los usuarios para una intervención psicológica. Pero nos parece que eso es insuficiente, o sea que tenemos que estar donde se produce el problema, porque al final la mejor inversión, no el mejor gasto, la mejor inversión es la prevención. Sí, tenía también localizado este programa de atención, este protocolo, y yo me preguntaba, está bien, pero igual es poco operativo, ¿no? Iniciar trámites, que haya burocracia de por medio, tiene más sentido a lo mejor que haya personal de psicología en el centro educativo, ¿no? ¿Con qué trabas se encuentran ahora mismo cuando sucede un caso o hay que prestar atención a un posible caso o a un alumno? ¿Cómo se procede ahora mismo en los colegios de Castilla y León y qué obstáculos ven en ese procedimiento? Sí, si me permitís. Si quiera, yo lanzo la pregunta. Vamos a ver, nosotros tenemos un protocolo establecido, hay que seguir una serie de pasos, hay unas fases, ¿vale? Y en esas fases, es decir, lo primero es la identificación, ¿no? Ese conocimiento. ¿Quién puede poner en conocimiento de un centro escolar un posible caso de acoso? Pues cualquier miembro de la comunidad educativa, o sea, no solo el profesorado, no solo los alumnos, sino las familias, los departamentos de orientación, cualquier persona ajena. Una vez que tenemos ese conocimiento, pues lo que hacemos es, bueno, pues ese análisis para verlo, porque no todo lo que nos puede llegar, y ahora hablo como coordinador de convivencia, todo lo que nos puede llegar es acoso. Es verdad que hay un porcentaje de acoso, sí, pero no todos los casos, porque podríamos ver con datos de la consejería del curso pasado, por ejemplo, el número de posibles acosos, 411, acosos confirmados, 64. Es decir, que ahí hay un porcentaje de lo que nos llega y demás. Y luego, una vez esa identificación, pues ya están las fases. Esa fase, ese formato, quizás demasiada burocracia, demasiadas actas para poderlo ver, demasiadas entrevistas, sí, pero las actuaciones tienen que ser inmediatas. De hecho, los directores de los centros tienen 24 horas desde que se les comunica la posibilidad de que haya un acoso escolar hasta que puedan tomar y crear esa comisión de seguimiento de acoso. Y a partir de ahí, pues ya viene todo establecido. Mucha burocracia, quizás más formación en el profesorado para poder detectar, en las familias exactamente igual. Y luego, bueno, pues que también cuando decimos la palabra acoso tenemos que tener muy claro a qué nos estamos refiriendo, ¿vale? Exacto. Que eso, que hay muchas veces que no es directamente un acoso. Es verdad que si un niño llega a la casa y dice, es que estoy siendo acosado en el colegio, saltan todas las alarmas. Eso está muy claro, pero también diferenciemos lo que es de lo que no es acoso. ¿Asienten? ¿Están de acuerdo, ¿no? Con este... Sí. No, y además yo creo que como profesores, en este caso, tenemos medios, pero yo creo que también nos faltan algunos medios más, ¿no? Lo que decía José Antonio, pues formación. Pues es verdad que hay profesores que sí que están mucho más formados y pueden ayudar más, y otros, bueno, pues están más metidos en otras cosas que no, a lo mejor no saben detectarlo de otra manera, ¿no? Y bueno, yo aquí con los psicólogos, yo creo que es muy importante que también nos faciliten muchos medios que nosotros no tenemos al alcance, ¿no? Es decir, o técnicas o algo que también nos ayude a nosotros a resolver ese día a día en el aula. Porque claro,
En el despacho, pues es verdad que se saben muchas cosas y que nos viene muy bien. Ese trabajo en común es muy importante, pero el que estás todo el día en el aula somos nosotros con ellos, ¿no? Y para nosotros que nos ayuden, que nos den tácticas, que nos den técnicas para ayudar y que colaboremos bien con todos los estamentos, dirección, psicólogos, etcétera, es muy importante. Claro, ahora a la espera de que se materialice, por ejemplo, esa propuesta de un departamento específico de psicología, ¿quién aborda esas situaciones? Me imagino que encargados de la convivencia escolar, pero bueno, profesores, orientadores, que ni es su función del todo, ni pueden estar a no sé cuántos alumnos, ¿no? Seguramente. Eduardo, sí. Pero es que hay una figura que está regulada que en estos momentos la Consejería de Educación no ha puesto en marcha, que es el coordinador de convivencia y de protección del alumnado. Claro. Es una figura que por ley tenía que estar activa en el curso 22-23. Y es una figura que no. Y entre las funciones que tiene ese coordinador de bienestar, de convivencia, coordinador de bienestar y protección del alumnado, entre esas están estas funciones, con la ayuda de los psicólogos, que es indispensable, es decir, eso está claro, pero desde ahí hay una figura creada, pongámosla en marcha, o sea, no la tengamos solo en el papel, o sea, Castilla y León no tiene en estos momentos esa figura en marcha. Sí, está recogida esa información y esa figura, incluso se han dado ya cursos formativos de la misma, y es verdad que, como muy bien decías antes, José Antonio, que a veces es difícil ver con claridad dónde está una cosa y otra. Los mismos padres a veces quieren obtener resultados y escuchan. Yo siempre digo, hay una distancia muy grande entre lo que el niño cuenta en casa y lo que ha pasado en la escuela. Hay un diálogo, hay que familiarizarnos con ellos, hay que estar cercanos, pero claro, esa figura de que hablábamos del coordinador de bienestar puede hacer una labor ahí una continuada, puede ayudarnos, puede estar formándose con auténticos profesionales y anticipar bastantes cosas, que yo creo que la escuela está ahí, esa labor de ir anticipando. Abogamos también por tutorías individualizadas, unas tutorías en primaria sin agobiar, pero generando clima, confianza. Pues yo creo que todo eso es una preocupación que se tiene, y desde luego la inteligencia emocional y la salud mental, pero desde bien pequeños. Claro. Yo soy colaborador del Teléfono La Esperanza. A cualquier edad, y lo tengo puesto en clase, a cualquier edad un niño puede tener una crisis. Y a veces no solo es porque alguien le ha insultado o le ha acosado, sino que, claro, indagar en todos esos problemas es donde nosotros... Y tenemos un gran desgaste y una preocupación inmensa, también te lo digo, porque los niños necesitan ir al colegio y ser medianamente felices. Y aprender y estar sentirse vivos y... Hablaba Jaime hace un momentito de que hasta hace poco los alumnos han estado en clase con las ventanas abiertas y todo esto, una referencia a la pandemia. Y en una visita reciente aquí a Castilla y León, la ministra de Educación se mostró también preocupada por estos casos que reconoció van en aumento precisamente desde la pandemia, y adelantó aquí en nuestra comunidad autónoma que su ministerio trabaja con las administraciones para abordar este problema. Sabemos que especialmente, ¿no?, después de la pandemia hemos conocido, ¿no?, que está habiendo también un aumento de esas conductas autolesivas de nuestros jóvenes, especialmente de los adolescentes. Estamos trabajando en colaboración con todas las administraciones porque, desde luego, con un solo caso que haya nos tiene que preocupar a todas las administraciones y, sobre todo, tratar de dar las máximas soluciones en base a protocolos e informes que estamos elaborando. También decía Jaime el otro día, el martes en Ávila, que si cada vez que hay un caso soltamos como con paracaídas un psicólogo en el centro, es una cosa puntual, va a llamar al alumno en cuestión, que también estigmatiza un poco eso, y por eso de ahí también su recomendación de que haya un departamento específico en cada centro. Claro, yo si os traduzco todo lo que habéis estado diciendo, viene a reforzar cuál es nuestra posición, ¿no? Estoy reclamando profesionales, estoy reclamando una atención individualizada y además una atención individualizada en el centro y conociendo al alumno. Estamos focalizando a lo mejor en esta mesa un poco lo que son los casos de acoso, pero no son solo casos de acoso lo que se produce en las aulas. Tenemos trastornos de la alimentación, tenemos conductas autolesivas, tenemos conductas disruptivas, violencia, falta de control de los impulsos. Tenemos muchos tipos de conductas que se van dando en el aula porque se recibe toda la población general, y algunos efectivamente tienen que ver con la convivencia y otros no, tienen que ver con la propia salud mental. Entonces la identificación es muy importante, y una vez que se ha identificado, la intervención cuanto más inmediata sea, muchísimo mejor. Ahora mismo yo sé que hay comunicación entre los centros educativos y salud mental, pero ¿qué ocurre con la salud mental en Castilla y León?
Pues que si alguien está saturado precisamente son los departamentos de salud mental en nuestra comunidad. Entonces los casos más graves se terminan derivando a salud mental, que después de una primera evaluación pues dan consultas para 3, 4 meses y luego las revisiones pues efectivamente para mes y medio, 2 meses, y no es porque no quieran, que hay auténticos profesionales, es porque no dan abasto. Entonces, ¿dónde podemos incidir más? ¿Dónde se está generando precisamente, dónde está creciendo y se está formando? No solo formación, es la generación de la propia personalidad del alumno en el centro escolar y en casa. Entonces, también ese apoyo va al alumno, que muchas veces es el paciente identificado. Yo tengo un problema y termino desbordado, ¿dónde? Pues en clase, que es donde paso más horas al día. Y eso al final influye sobre la convivencia, no solo alumnos con otros alumnos, sino alumnos con profesores. Y vosotros os habéis encontrado también casos donde muchas veces es muy difícil controlar o encauzar la conducta de un alumno que lo está pasando verdaderamente mal. Al final es un síntoma. Leía yo precisamente ayer que un psicólogo y profesor de la Universidad de La Rioja, Eduardo Fonseca, decía que el mejor lugar para prevenir un suicidio, pero lo hacemos un poco extensivo a los demás, es el colegio. ¿Qué diferencia hay entre el ámbito educativo y el familiar, el de casa? ¿Por qué es mejor o qué pasa en el colegio que nos puede ayudar a identificar ese tipo de problemas? Yo creo, y permitirme, yo siempre hablo de las 3 Cs, que es casa, colegio y calle. Es decir, la casa y el colegio tenemos que ir en la misma línea. La casa y el colegio, la calle no es que la tengamos perdida, pero casi, ¿no? Entonces, el ambiente, y hay muchos chicos que pasan más tiempo en los centros escolares que con sus propios padres. Entonces, deberíamos de ir en la misma dirección, en la misma línea, crear el mismo ambiente, que las familias confíen en los colegios y los colegios confíen en las familias. Y eso de ahí partiríamos importante. Entonces, crear ese mismo ambiente para que los alumnos puedan expresar sus emociones, como bien decimos, porque me parece que es algo fundamental, es algo muy, muy, muy importante, pero que casa y colegio siempre fuéramos en la misma línea de acción. Sí, estoy completamente de acuerdo. Y daos cuenta que cada vez los niños están más tiempo en el colegio. Ahora ya tenemos hasta de 0 a 3 y tal, y no está mal, pero claro, cada vez tenemos que trabajar más en la misma línea, porque a veces los mensajes son muy disonantes, y estoy completamente de acuerdo con lo que acabas de decir. El acoso es una parte, pero sí que nos quedan muchos interrogantes de qué estará pasando, qué estará viviendo, cuánto tiempo realmente pueden estar en casa. Yo doy clase en secundaria. Pueden estar en casa y hablar muy poco con sus padres, y pueden estar incluso muy desconectados, y ya no digo conversaciones profundas, sino que es una relación de habilidades sociales, de saludarse, de salir, entrar. Entonces, a veces ves que cuesta llegar mucho a ellos, y es verdad, bueno, escuelas de padres, escuelas de todo, pero incidir en cómo llegar a ellos y cómo que vean una línea conjunta, ¿sabes? Porque el alumno también se agarra donde puede en un momento dado, ¿entiendes? Y a veces exigir, yo digo que exigir y querer van en la misma línea, desde la exigencia y tanto para lo académico como para lo psicológico, lo mental. Sí, sin llegar a esos extremos que estamos planteando hoy, quizá también esa figura del coordinador de convivencia o del orientador o el psicólogo, si lo hubiera, también se encargaría de detectar esas señales que no son directamente ya la agresión o el acoso o la ideación suicida, y también de ser como una especie de un tutor paralelo, ¿no? que se encargue de identificarlo y también motivar, buscar a qué se puede agarrar un alumno para tirar hacia adelante, ¿no? Sí, de hecho hay centros escolares que ya tienen varios tutores con el mismo alumnado, es decir, el tutor emocional, el tutor académico, el tutor real, ¿no? Eso es un poco. Y ese coordinador de bienestar, que te repito, es esa figura que tenemos ahí pendiente, se encargaría de ello. Ahora, dotémosle de horario, dotémosle. Lo que no se puede es en un centro de 1000 alumnos que un coordinador de bienestar sean 2 horas. Con 2 horas es imposible. Claro, también quería llegar allí. Si nos ponemos en ese caso de un departamento específico de psicología o en estos otros supuestos de coordinadores de bienestar y demás, ¿cuántos hacen falta? ¿Cuál sería la ratio por alumnos, por centro? Esto ya abre un melón que nadie querrá cortar. Eso es muy complicado, porque a lo mejor hay centros en los que, claro, con 1000 alumnos, como dice José Antonio, pues necesitaríamos más profesionales y todo eso. En otros, pues a lo mejor menos. Pero a lo mejor uno que tenga 300 alumnos necesitas más, porque las situaciones que viven esos alumnos en su barrio, en su sociedad, en su casa, son diferentes. Y necesitamos más gente que nos eche una mano a los profesores, ¿sabes? Yo creo que sobre todo lo que decía al principio, el ser sinceros, tanto la familia con los profesores como los profesores con la familia, es un dato muy importante. Porque ahí, al que se abra el niño, que es la figura fundamental en este caso, es
Es básico. Entonces, que nos cuenten los padres sinceramente lo que pasa y que nosotros contemos sinceramente lo que pasa va a ser fundamental, yo creo, porque ahí el niño va a ver que tanto padres como profesores trabajamos en la misma línea y que el objetivo es ayudarle a él. En el problema que tenga, acoso, miedos, falta de integración, lo que sea, ¿no? Y eso yo creo que es muy importante. Pero que urge ponerse manos a la obra, porque quiero decir que es verdad, hablamos, debatimos, parece que tenemos que esperar a que lamentablemente, que yo creo que estas cosas, y agradezco mucho que digas la palabra suicidio, porque durante mucho tiempo ha sido un tabú y parecía que había que disimularlo. Hay que hablar claramente, y con las familias hay que hablar claramente, pero hay que ponerse manos a la obra también, es decir, oye, no sé si la consejería, políticos, educadores, y decir, tenemos un problema entre manos y atajemos y entremos ya de lleno. Decía José Antonio que hay una figura creada, pues vamos a acelerar ese proceso porque es una preocupación muy grande. Y las familias, te lo digo de corazón, es algo que también lo detectan y están muy preocupados. Sí, y permíteme, Eduardo, y si hoy nos hemos despertado con un titular en un periódico de Valladolid en el cual dice que los psiquiatras del clínico y el doctor Fernando Uribe dice que los protocolos de los colegios no están siendo efectivos, pues sentémonos, trabajemos un protocolo, veamos la efectividad, veamos lo que nos falla o lo que deja de fallar. Claro, es que hoy es portada, como decís, de un diario de Castilla y León, que los psiquiatras del Hospital Clínico de Valladolid están alarmados por el aumento de casos de acoso escolar. Es que ya no es una percepción, ya no es que se hable, estaba yo pensando, digo, se habla mucho de salud mental últimamente, que ya se considera como un logro que se hable, que trascienda, pero ahora toca efectivamente actuar. En cuanto a los suicidios, Enrique, yo recordaba, en las facultades de comunicación y de periodismo se nos decía que no se podía hablar en los medios de comunicación de suicidios por el tema del efecto contagio, y al final se demuestra, nos lo podrá confirmar Jaime, que es al contrario, ¿no? Si no se habla, no se toma conciencia del problema. Bueno, primero, abordando sobre lo que acabas de decir antes, dos cositas. La primera es que en España batimos los récords en cuanto a la Unión Europea en ratios de psicólogos en cuanto a escasez. O sea, somos el país con menos psicólogos por cada 100.000 habitantes de toda la Unión Europea. Con esos mimbres podemos hacer unos textos muy pequeñitos. Yo estoy de acuerdo con el doctor Uribe, al que conozco personalmente y me parece un gran profesional. Efectivamente hay que hacer algo porque los casos de autolesiones se están multiplicando. No es que estén creciendo poco a poco, sino que se están multiplicando. Hay que investigar sobre el suicidio. También hablar sobre el suicidio. Los medios de comunicación tenéis una labor muy importante. Está demostrado que hablar sobre el suicidio no aumenta las tasas de suicidio, sino que lo que aumenta puede ser, si hablamos del método que se utiliza para alcanzar el suicidio, se copia el método, pero no aumentan las tasas. Y lo que hay es que investigar, porque no sabemos realmente si las cifras que estamos conociendo ahora son reales. Yo soy de la opinión, y está fundada, no es una opinión que me haya levantado hoy por la mañana y lo diga así, llevo muchos años trabajando sobre el tema, que las cifras no llegan ni a la mitad de las reales. Y no hay autopsias psicológicas que puedan demostrar que efectivamente cuando un médico forense se encuentra un cadáver en su mesa, sepa distinguir si aquello es por causa del suicidio o por otras causas. Entonces al final se meten en otras causas y estamos dando palos de ciego. Efectivamente, dentro del ámbito educativo, si nosotros nos fijamos en lo que ocurre en otros países, pues en España harían falta cerca de 40.000 profesionales de la psicología. Y tú dices, joder, vaya un gasto, que es lo que nos dicen siempre. Yo cuando me reúno con los consejeros o en las consejerías, es que eso es mucho gasto. Pues no nos damos cuenta que es una inversión, porque además están demostradas las cifras de que se disminuyen mucho las bajas profesionales de docentes y de personal administrativo de los centros precisamente por esto. Entonces, lo que nos ahorramos en medicamento, lo que nos ahorramos en bajas laborales, lo invertimos y al final tenemos una sociedad mejor, que creo que es lo que queremos todos. Nos queda poquito, menos de 5 minutos, y sí que quería entrar un poquito en este tema del suicidio, porque también hace solamente unos días, preguntada por el caso de las 2 menores de Sallent, la ministra de Sanidad dijo que trabaja con las comunidades autónomas y la comunidad educativa para detectar conductas que necesiten ayuda, y aportó un dato sobre las llamadas al teléfono 024 de atención a la conducta suicida. Casi un tercio las hace gente joven. Desde la puesta en marcha a mitad del año pasado, el 10 de mayo del año pasado, son más de 93.000 las llamadas recibidas. Más de 93.000 las llamadas recibidas. En esa, segmentación de las llamadas, aproximadamente un 30% de las mismas son personas menores de 30 años.
Y decía también Jaime el otro día en Ávila, en España son unos 4.000, en Castilla y León más de 200, pero es que las cifras reales podrían ser el doble. Deben ser el doble. Y no hay una investigación adecuada. Y nos damos cuenta de que sale la ministra diciendo hay 93.000 llamadas al 024, vale, ¿qué pasa después de la llamada? Las llamadas las está recogiendo Cruz Roja a través de un convenio que tiene con el Estado. Nosotros desde los colegios oficiales a nivel nacional no sabemos quién las está atendiendo, no sabemos si son profesionales, voluntarios, no sabemos quién hay detrás, pero ¿qué pasa después de la llamada? O sea, ¿cuál es la ayuda que recibe una persona que tiene una ideación suicida? Si nosotros cogemos estudios científicos y muestras estadísticas, vamos a quitar los extremos de la curva normal, pero hay una curva normal dentro de esas 93.000, que es un número altísimo que está sin atender. Que además la sanidad española hemos pasado la atención en salud mental o la atención psicológica de ser el patito feo a convertirnos en el cisne. Ahora empezamos a ser los protagonistas de la demanda de la población respecto a qué atención quiere recibir por parte de la sanidad pública. Y seguimos a la cola de Europa. Y esto no nos lo debemos permitir. O sea, si la media de psicólogos en la sanidad pública en la Unión Europea es alrededor de 18 profesionales, aquí estamos en 4,5. Y en psiquiatras pasa lo mismo. O sea, en psiquiatría el doctor Uribe no me extraña que se queje porque la ratio de psiquiatría está menos de la mitad de la media de la Unión Europea. Entonces, a lo mejor no hace falta llegar a países como Holanda, que tiene 144 psicólogos para cada 100.000 habitantes, ¿vale? No hace falta, pero no nos podemos quedar en lo que nos estamos quedando, estamos observando que hay mucha demanda, 93.000 llamadas, ¿y qué ocurre con esas llamadas? Sí, una compañera del equipo me preguntaba ayer, bueno, ¿y quién atiende esas llamadas? Cuando llama un joven o un ciudadano, ¿quién coge el teléfono y qué es lo que le cuenta y qué recorrido tiene? Me imagino que también incorporar esos temas que me decían antes de inteligencia emocional, de psicología, al currículum, al itinerario curricular, a los contenidos, a las asignaturas, también estaría bien, ¿no? Para que el niño, el adolescente se forme en eso, también los padres con talleres, ¿qué soluciones nos queda? Porque está visto que las plazas de psicólogos, psiquiatras y demás, esto va para largo. Sí, yo creo que desde el ámbito escolar es algo que urge, y yo creo que todos los colegios estamos muy concienciados de este apartado de trabajar incluso con dinámicas, con horas distribuidas, porque es evidente. Y es que un niño es capaz de decirte, pero con poca edad, es que tengo intenciones suicidas. Y yo decía, y ante eso, no es que me haya quedado bloqueado, pero sí que he dicho, bueno, pues vamos a hablar, vamos. Y frente a esto, bueno, esta es una tontería que a veces, ¿sabes? A veces llega antes incluso a los profesores que a la familia, o a veces la familia llega súper alarmada, oye, ¿qué ha pasado esto? Entonces yo creo que eso, estructurarlo, hacerlo, la formación, o sea, intentar cambiar un poco la mentalidad de que hay que trabajarlo, Pues ya a modo de conclusión, ¿cómo trabajamos? Un poco un último consejo a padres, profesores, docentes, alumnos que nos puedan ver. Imagino que mucha comunicación, ¿no? Y con naturalidad. ¿Qué último consejo podemos arrojar? Yo lo que decía Ángel, ¿no? Primero sinceridad, familia, colegio. Total sinceridad y los problemas encima de la mesa y que nadie oculte. Y luego nada, la confianza y el poder avanzar, esas charlas, esa inteligencia emocional, seguir hablando con los chicos, esas tutorías personalizadas y demás, y formación. Las familias, a lo mejor quizás la palabra, cuando hablábamos de escuelas de padres y demás, que está muy manida, bueno, lo mismo, pero a lo mejor no es la palabra en sí es correcta, lo que a lo mejor es lo que se daba, lo que se impartía, que eso ha cambiado delante. Entonces, hagamos una escuela de padres donde trabajemos emociones, donde trabajemos las verdaderas necesidades que tienen los padres para gestionar todo esto, o las verdaderas necesidades que tenemos los profesores o que tienen los propios alumnos. Y desde ahí, adelante. Yo creo que el trabajo en equipo entre psicólogos, orientadores, profesores, padres, familia y equipo directivo y administración tiene que ser básico también. O sea, ahí tiene que haber un trabajo muy cercano y diario. Entonces yo creo que eso también va a ayudar a hacer muchas cosas, ¿no? Y incorporar a profesionales a los centros educativos. Esa figura del coordinador de bienestar y de convivencia, que es obligatoria. ¿Hay interlocución? ¿Están reclamando a la consejería que cumpla esa normativa? ¿Qué les dicen? ¿Van a tomar alguna acción nueva? Se llama la callada por respuesta. Es decir, la figura es una figura por ley. O sea, si es que viene publicada en el boletín oficial, que para el curso 22-23 tenía que estar en funcionamiento.
pero no tenemos, yo manejo un poquito comunidades autónomas, quitado Extremadura y Madrid, que tienen alguna cosa, lo demás, aquí en Castilla y León, de momento no se ha movido ficha y estamos esperando. Lo que se hace a veces es reconducir y a alguien que está un poco en convivencia y tal, pues venga, que vas a recibir formación de esto y además... Y claro, lo que decíamos antes, el volumen de historias, cuando se quiere trabajar bien y con sinceridad con los padres, y hay que hacerlo con un tiempo determinado, estructurado, no a tanto a salto de mata y decir, oye, una figura clave. Y hablando en economía, yo es que estoy completamente de acuerdo que es ahorrar dinero, es invertir para ahorrar. Es que lo has dicho clarísimamente. Hablando de comunidades, ¿en qué comunidad autónoma de nuestro entorno podríamos fijarnos? ¿Cuál debería ser un poco nuestro espejo donde funcione algo mejor toda esta forma de abordar este problema desde el ámbito educativo? Yo no sé si soy partidario de fijarme... Bueno, ¿qué decir? Sin irnos a un país nórdico que no sé algo más... Yo creo que lo fundamental es hacer un análisis de la situación y ver qué podemos hacer para solucionarlo. Es decir, el análisis y luego yo creo que muchas veces lo que funciona en unas comunidades no funciona en otras. Y por muchas situaciones, ¿no?, de idiosincrasia y todo eso. Es igual que con lo que tú haces con un niño para trabajar con él, para ayudarle, con el otro, no, aunque sea a lo mejor el mismo caso, no funciona, porque el niño es distinto, porque la situación es distinta. Entonces yo creo que lo que nosotros tenemos que hacer es centrarnos en nuestra comunidad, analizar los problemas de nuestra comunidad y tomar las medidas que pueden ser factibles en nuestra comunidad. Venga, pues muy brevemente, que nos tenemos que ir a publicidad. 3 palabras, posiciones, intereses y necesidades. Es decir, la posición tenemos los datos, pero lleguemos a la verdadera necesidad de lo que tenemos, porque decimos 64 casos de acoso confirmado, pero es un 0,0 y pico de alumnado que tenemos en Castilla y León. Entonces, claro, es ahí donde podemos. Sí, pero las cifras así aisladas no... Por terminar... Muy rápido, por favor. Por el tema del suicidio. Las personas no quieren morir, quieren dejar de sufrir. Y tenemos que tender puentes a quien está pensando en acabar con su vida, de que del suicidio o de ese sufrimiento se sale. Y se puede pedir ayuda y hay profesionales que estamos dispuestos a ayudar. Pues un mensaje perfecto y redondo para acabar. Se puede prevenir, se puede evitar, si hay medios y personal para ello. Pues por orden, Jaime Gutiérrez, presidente del Colegio de Psicólogos de Castilla y León, Enrique Vázquez, profesor y miembro del equipo directivo del Colegio Juan XXIII de Valladolid, Ángel de las Heras, profesor también del Colegio de Nuestra Señora del Pilar, también de Valladolid, y Enrique Vázquez, profesor, eso ya lo he dicho, ¿no? Y José Antonio Veiga. No estoy acostumbrado a tener tantos invitados, pero ha sido muy interesante. Muchísimas gracias, veremos si vamos avanzando en esto. Muy buenos días. Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias por invitarnos. En lo que avanzamos ya es en este programa, hacemos una pequeña pausa y a la vuelta seguimos contándoles qué es lo que está pasando a esta hora aquí en Castilla y León. Hasta ahora. Una y 22 minutos de la tarde, seguimos en directo aquí en las 7 en Está Pasando, contándoles lo que pasa a esta hora de la mañana, y estamos en las horas previas a que arranque la edición número 36 de la Semana de Cine de Medina del Campo. Uno de los premiados va a ser el actor Carra Elejalde, y otro premiado en anteriores ediciones estuvo precisamente ayer en Ponferrada. Natalia. Eso es, seguimos hablando de cine, y uno de los actores más reconocidos del panorama nacional, que fue precisamente premiado, como decías, como actor del siglo XXI en el Festival de Medina del Campo de 2015, Javier Gutiérrez, estampaba sus manos ayer en ese paso de la fama de Ponferrada, donde regresaba para representar la obra de Delibes, Los Santos Inocentes, tras 20 años sin pisar el escenario del Teatro Verdigum. Y es como venir a mi casa. Este teatro me ha visto crecer profesionalmente, y en los últimos espectáculos que he hecho, de hecho he venido casi todos los años, o casi todas las temporadas con los últimos espectáculos. Y gracias a la inteligencia artificial, Palencia ha recuperado fondos pictóricos perdidos de la desamortización del siglo XIX. Más de 50 obras, de las que en ocasiones solo se conocía el título y que tras una labor de 4 años se pueden ahora conocer por primera vez en el Museo de Palencia. Arte y 3D se unen para recuperar nuestro pasado.
Bueno, pues muchas citas artísticas y culturales para este fin de semana en el que además va a hacer un poquito mejor, así que quedan invitados pues a salir a la calle a disfrutar del fin de semana de Castilla y León, de esta exposición en Palencia, de la Semana de Cine de Medina del Campo. Mucho que hacer, Natalia, este fin de semana. Mucho que hacer, hay que ir apuntando. Hay que ir apuntando y olvidarse de que luego llega el lunes, pero aquí estaremos para amenizarles la mañana y contarles lo que está pasando. La actualidad, como siempre, regresa a la vuelta de fin de semana el lunes a las 12:30 en directo. ¿A quién está pasando? Pasen buen fin de semana. Eso es, buen fin de semana. Hasta el lunes.